no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre ya, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. ¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo de nuevo. Seguimos estudiando la pasión de nuestro Señor Jesucristo, aprovechando que estamos ya próximos, estamos rondando la Semana Santa, el recordatorio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vino? Para que tengamos un significado claro de la verdad de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a mirar la participación de otros intervinientes en el juicio de Jesús, otros intervinientes en el juicio de Jesús. Vimos los últimos 5 lugares donde estuvo nuestro Señor Jesucristo las últimas 24 horas, vimos la traición, vimos el juicio religioso y estamos en el juicio político, desmenuzando y entrando en detalle en asunticos que de pronto pasamos por alto. Hoy el título del tema es Otros intervinientes en el juicio de Jesús. Vimos que los judíos son llamados judíos en el Evangelio de San Juan, pero en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son llamados los principales sacerdotes, escribas y fariseos, y los ancianos, así son denominados, hipócritas, escribas y fariseos, como les dice Jesús en Mateo 23, digno de mirar. Y los judíos vimos cómo violentaron todos sus principios para conseguir su terrible propósito de dar muerte al Salvador. Violentaron todo. Anteriormente decían solo tenemos por rey a Jehová, y después dicen el que se hace rey se hace enemigo de César. Tenemos por rey a César. Dios santo, cuando no eran celosos del reinado de Dios en el pueblo de Israel. Cuando los judíos llegaron a Palestina en sublevación sangrienta contra el imperio, afirmaron: no tenemos más rey que a Dios. Los israelitas, los judíos, ellos pidieron rey como los otros pueblos, renunciaron al reinado de Dios, pero Dios siguió designando los reyes, los gobernantes. Aún Gedeón, cuando después de la victoria contra los madianitas quisieron ponerlo por rey, Gedeón les respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Dios señoreará sobre vosotros.
Y ahora, contrariando todos los principios, decían: no tenemos más rey que César. No tenemos, en Juan 19:15, declaración que tuvo que haber dejado estupefacto al mismo Poncio Pilato. Contrariando todo principio de la ley de Moisés, estuvieron obsesionados con dar muerte al que acusaron falsamente de malhechor, aún sin haber mediado sentencia condenatoria conforme a derecho, y a su vez tenían el celo de no contaminarse ceremonialmente para poder celebrar la Pascua, como lo vemos en Juan 18:28, que lo hemos citado muchas veces. Los judíos presionaron un juicio contra derecho y una sentencia contra evidente. Finalmente, después de toda presión y el arreglo de un juicio nulo por las múltiples nulidades procesales y legales, reciben a una persona inocente para darle muerte. Ellos lo reciben, lo toman, lo capturan y se lo llevan a Pilato y lo presionan para que le dé muerte, sin que tuviera una sentencia condenatoria, porque finalmente dijo, se los entregó para que, como lo menciona Lucas, se los entregó para que hicieran como ellos quisieran. Eso no es ejercer bien la autoridad, contrariando toda la legislación en cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo de la historia. Fue reiterativo Pilato, como lo hemos dicho, que no hallaba ningún delito en él, ni Herodes: no hallo delito contra este justo. Y Lucas, como se los he dicho, lo narra maravillosamente diciendo: entonces Pilato sentenció que se hiciere lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Esto es contrariar, esto está en Lucas 23:25, y esto es contrariar la voluntad de la ley. Esto es ir contra derecho, esto es contrariar el debido proceso, como lo llamamos hoy en día, y son sentencias contraevidentes. La evidencia, decía, es justo. Recordemos que entre las 6 cosas que aborrece el Señor y la 7ª que abomina su alma están los ojos altivos, como lo mencionamos en el audio pasado. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios 6:16. Ni una de estas cosas quedó por fuera de la actitud de los judíos, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, como son llamados en los 3 evangelios primeros sinópticos, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, y llamado por el evangelista San Juan como los judíos. Nada de estas cosas quedó en pie, todo lo contrariaron. Un verdadero cristiano tiene unos principios que son innegociables, intransigibles, a los que bien hacemos en estar fieles. Tenemos que pedirle a Dios que forme la mente de Cristo en nosotros, y no como lo hemos visto en el desarrollo de toda la historia de la humanidad, aquellos que tienen un pensamiento o una fe cristiana o de cualquier índole dentro de las llamadas cristianas, solamente tienen una etiqueta o un rótulo en la frente donde se dice soy cristiano, pero el cristianismo tiene que verse reflejado en mi rostro, en mi sonrisa, en mis manos, en mis pies, en todos mis miembros, como dice el apóstol Pablo, que vuestros miembros no sean presentados como instrumentos de iniquidad para el pecado, ahora deben ser presentados como miembros de justicia y de santidad. Tenemos suficientes ejemplos de inmoralidad espiritual en los escribas, fariseos y en los principales sacerdotes del pueblo judío. Qué bien hacemos en odiar y darle la espalda a tales actitudes. No podemos olvidar que el temor de Dios es apartarse del mal, seguir el bien, buscar la paz y seguirla, como dice el Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea largos días para ver el bien?
Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. La paz y nuestra paz es indiscutiblemente nuestro Señor Jesucristo, pero allí intervinieron personas que iban en contra de la verdad, en contra de la santidad, en contra de la virtud, sean judíos o sean paganos o sean soldados, sean autoridades. Allí en ese juicio hubo otros intervinientes. ¿Quiénes fueron? Miremos a los soldados romanos. Aún los soldados percibieron que el juicio de Jesús era una burla, notaron lo despreciado que era entre los judíos, así que procedieron de la misma forma de desprecio y de burla, siguieron en el ejemplo de sus gobernantes. Nos cuentan todos los evangelistas que Pilato procedió a azotar a Jesús después de decir no hallo en este hombre nada, y entonces lo entregó para que lo azotaran en Juan 19:1, Mateo 27:26, Marcos 15:15, Lucas 23:23. La flagelación era uno de los castigos más severos en el derecho romano. Colocaban al reo en un lugar de apoyo para que no cayera y lo amarraban con la espalda descubierta y con látigos que terminaban en unas puntas de acero y de hueso en forma de ganzúa, y se laceraba al condenado que iba a morir en la cruz para acelerar la muerte. Esos fueron los azotes a nuestro Señor Jesucristo. Además de los azotes, le tejieron a nuestro Señor Jesucristo. No se acostumbraba tanta crueldad, pero a Jesús se la excedieron, porque adicionalmente le tejieron una corona de espinas sobre su cabeza. Y esto no formaba parte de la pena legal, pero los soldados, siguiendo la crueldad de sus amos, los gobernantes, añadieron por su cuenta la corona de espinas al castigo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendo sufrió nuestro Señor Jesucristo. Piensa en todo esto con tus ojos cerrados y tu corazón haciendo la viva recreación de esa historia para que sepas cuánto te amó, cuánto le costó, lo mucho que te dio, lo mucho que sufrió. ¿Para qué? Para darnos salvación. Adicionalmente le vistieron de púrpura, que era el color con que se vestían los reyes, y le escarnecían, le escupían, lo abofeteaban y le vociferaban: salve, rey de los judíos. En la Torre Antonia del Templo de Salomón se han descubierto unos grabados que al parecer se utilizaban en lo que llamaban el juego del rey, que consistía en echar suertes para escoger el rey de burlas entre los condenados, a quien los soldados aclamaban con sátiras, chanzas y burlas antes de la ejecución. Mira Juan 19:1-3, Mateo 27:26-31, Marcos 15:15-20. Estos azotes y tales desprecios en cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías, que escribió: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. La perla de las profecías, Isaías 53:3. Otro interviniente en este juicio fue Barrabás, otro personaje, un criminal que le da un gran sentido a esta historia, porque Jesucristo murió en el lugar del criminal. Ese personaje llamado Barrabás, de renombre criminal, sedicioso, estuvo en el juicio del Salvador. Fue un bandido que era un delincuente notable entre el pueblo. Era un bandolero al estilo de Robin Hood. Aquellos que quieren hacer justicia por su propia cuenta, ven la injusticia de los gobernantes o la injusticia de los demás, y de inmediato, sin mediar, nuestro Señor Jesucristo establecen su propio reino, como se ha levantado la insurgencia. La insurgencia se levantó a causa del mal gobierno,
y a causa del mal gobierno se levantaron sediciosos que, utilizando el crimen, han tratado de combatir el gobierno legítimamente constituido. Bien, así como es legítimo, pero también que ha habido inmoralidad porque los gobernantes se han montado allí con trampa. Y entonces, como reacción a esta sedición e insurgencia, se levantan otros para combatir la crueldad de los que con maldad quieren establecer un orden justo. ¿Cómo Satanás puede combatir a Satanás? Esto es un absurdo, esto es un contrasentido. El paramilitarismo se levantó en reacción contra la guerrilla, y la guerrilla en reacción contra el mal gobierno, el despotismo y la explotación y el mal servicio. Pero el Estado está constituido para servir al pueblo. Política es la administración de la polis, la administración de la ciudad. Y años atrás hubo un hombre llamado Robin Hood que se levantó como un insurgente para robarle a los ricos y repartir entre los pobres. Con delito robarle y ha hecho carrera que el ladrón que lo roba ladrón tiene 100 años de bendición, y esto no es cierto. Sí, ¿qué dice la Escritura? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Que es lo que nos dice el Señor. Levantamos bandidos, y este era Barrabás, un Robin Hood de una época más reciente, y unos guerrilleros y unos paramilitares. Ha habido unos que se han montado a hacer, pero la guerrilla y el paramilitarismo se volvieron los carteles de la droga y se metieron. El mal trae más mal, el delito trae más delito, es una bola de nieve. La gente ha menospreciado la oración y el humillarse delante de nuestro Dios. Entonces, dice la Escritura, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanaré su país, sanaré su nación y sanaré su vida, sus finanzas y su salud. Como en el caso de Josafat, que fue a ser atacado por 3 ejércitos, se le dio aviso, y este varón, rostro en tierra, se humilló delante de Dios, convocó asamblea nacional, invocó el nombre del Rey Eterno, y Dios le respondió: esta no es tu batalla sino mía. Y 3 ejércitos que venían en contra de él se mataron entre sí. Dios está escuchando, Dios está oyendo, pero no es levantar la insurgencia. Podemos hacer protestas pacíficas, pero no revoluciones e insurgencia armada. Ese fue Robin Hood, ese fue Barrabás. El origen de su nombre puede entenderse como Bar-Abba, es decir, el hijo de papá. Abba quiere decir papito, papá, papito. Bar-Abba, hijo de papá. O también podría entenderse como Bar-Rabán, que quiere decir hijo del rabino. Bien pudo ser un hijo rebelde de un rabino que se comprometió con la causa judía contra el dominio y la opresión de Roma. Insurgente podía tener unos ancestros nobles, pero se levantó, como les he dicho, en contra de la injusticia de los gobernantes, que ocurrió en Roma, pero ocurrió en Grecia anteriormente, y antes ocurrió en Medo-Persia, y anteriormente en Babilonia, mucho antes en Asiria y mucho antes en Egipto. Son los imperios de todos los tiempos que han gobernado el planeta, pero llegará el tiempo. ¿Qué ha ocurrido? Hombres han gobernado y todos han sido injustos. Escasamente alguno habrá gobernado con una mediana justicia, pero existe presión y rebelión de los bandidos, como en el caso de Barrabás, que quería llevar la paz por la espada, y Dios había dicho: no es con espada, es con ejército.
no es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice Zacarías 14:6. Por los delitos que le acusaban, según nos dice la Escritura, eran el homicidio, la rebelión y el hurto. Es probable que haya sido uno de los celotes que se había comprometido con la causa de arrasar a los romanos de Palestina. Así hubiese sido a base de delitos, como lo dice Juan 18:40. Entonces dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón, como también lo dice Marcos 15:7. Miremos, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre había hecho, y Pilato respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y el pueblo vociferaba y decía: a Barrabás, a este no. Versículo 11, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Observa, los sacerdotes incitaron al pueblo para que pidieran la libertad de Barrabás y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vociferaban diciendo: crucifícale, crucifícale. Jesús ocupó el lugar del delincuente. Es evidente que quien debería morir en la cruz era Barrabás, pero en realidad Jesús ocupó el lugar de la humanidad caída por el pecado. Hemos visto que en este juicio fue considerado justo por su juzgador Poncio Pilato. Jesús, el justo por excelencia, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, dice 2 de Juan 3:18. Mis amados, Jesús vino a ocupar el lugar del criminal. Jesús vino a ocupar el lugar del delincuente. Quienes intervinieron además, los soldados. Y los soldados que hicieron se burlaron, se mofaron. ¿Y cuál fue la crueldad de los soldados? Se repartían los vestidos y jugaban a los dados. ¡Qué insensibilidad tan asombrosa! Mientras un hombre, cualquiera, así hubiese sido un verdadero criminal, colgaba en la cruz, ellos, mirando hacia el suelo, tiraban los dados para repartirse su ropa. Más asombroso e infame se presenta esa situación de ver unos soldados repartiéndose su túnica, repartiéndose sus vestidos por la suerte de los dados, ignorando que estaban crucificando al autor de la vida. Intervinieron los soldados que le añadieron la corona de espinas, que no estaba dentro del castigo. Eran los látigos, pero a los látigos le añadieron ganzúas de hueso y de acero. La crueldad que le escupieron, le golpearon, le traspasaron con lanza. Mis amados, intervino también Barrabás, un personaje criminal, insurrecto. Así hubiese tenido unos motivos nobles. El delito no se combate con el delito. Donde los gobiernos se han aliado con los delincuentes para perseguir delincuentes. Esa ha sido la historia de nuestra nación, dolorosamente. Pero mis amados, como en el caso de los soldados romanos, cualquier nivel de autoridad que se ejerza, por pequeño que sea, es probablemente una motivación para el abuso. Tiene autoridad y se abusa de ella, porque no está Cristo en el corazón y porque no hay compasión. Toda autoridad ha sido dada por Dios, nos dice Romanos capítulo 13. Grande o pequeña, debemos ejercer cualquier nivel de autoridad, bien sea pública o privada, atendiendo el temor de Dios
es decir, apartándonos de toda clase de mal, buscando ser pacificadores, honrando a nuestro Dios. La actitud de indiferencia y misericordia en nosotros hará que en algún momento nos encontremos en una situación apremiante donde estemos necesitando ser tratados con misericordia. Pero ¿qué dice la Escritura? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Amado que me escuchas, varón, seas de Dios o aún no seas de Dios, no trates a nadie con crueldad, porque en algún momento te hallarás en esa situación donde tendrás que ser tratado con misericordia. Como dice Gálatas 6:1, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De manera que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Imagínese usted lo que pasará con aquellos que arrastraron a Jesús a semejante despropósito de crueldad y de maldad. Cuando Jesucristo regrese, se burlaron de Él, lo trataron con pavorosa crueldad, insensibilidad, y lo llevaron arrastrado con látigo, con azotes, derramaron su sangre totalmente, puso su sangre para darnos salvación. Pero los que estaban derramando sangre inocente, y Dios dice que abomina las manos derramadoras de sangre inocente. Vendrá el tiempo donde Jesús vendrá con retribución y con pago. No seas insensible a esta historia, que es una realidad, es una historia hermosa y no son fábulas. Esto lo desprecia la gente. La gente no quiere oír la verdad, anda en la mentira. Los que arrastraron a Jesús a tan pavorosa muerte serán arrastrados ante aquel a quien tenemos que dar cuenta dentro de muy pronto, porque Jesucristo está que regresa. Las señales estamos viviéndolas delante de nuestros ojos, y estamos viendo cómo las señales del fin descritas por Mateo en capítulo 24, por Jesús registradas por Mateo en el capítulo 24, estas señales están siendo cumplidas. Guerras, rumor, engaño, falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambre, crueldad, y el amor se enfriará. No hay sensibilidad. Veremos indiscutiblemente a Pilato, a Herodes, a los soldados y a los que lo humillaron, castigaron, mataron y no se arrepintieron. Verán cómo serán arrastrados cuando Jesús regrese como Rey de Reyes, Señor de Señores, que en su primera venida sufrió tan insuperable oprobio. Como los soldados muchos se han pasado la vida jugando, como registró el apóstol Pablo, lo que está escrito en el libro de Moisés, en Deuteronomio 32, el pueblo, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Está escrito, estas cosas están escritas para nosotros, para darnos ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras. Y como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar, olvidados de Dios. No estoy diciendo que la fiesta no deba hacerse, pero vimos en el libro de Isaías capítulo 24 cómo a causa del pecado y de la maldad la tierra se contaminó y se pervirtió toda la tierra, y se perdió la alegría, el vino, la fiesta, el canto, y toda casa se cerró para que nadie entre. Lo estamos viendo, y muy pronto verá la humanidad que la Biblia no es un libro de fábulas inventadas, sino que es un libro que registra la historia escrita con cientos de años y miles de años de anticipación. Allí Jesús ocupó el lugar de Barrabás.
el lugar de todo delincuente, el lugar de todo pecador. Esto nos resultará provechoso si aceptamos su muerte como una muerte sustituta a nuestro favor, para poder estar con Él durante toda la eternidad. ¿A qué vino Jesús? Él vino a la cruz, a ocupar tu lugar, a pagar la deuda del pecador. Allí lo vemos graficado muy claramente, cómo ocupó el lugar de Barrabás y cómo el lugar del bandido arrepentido es el lugar de la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, porque aún hay oportunidad para aquel que está entre los vivos. Mi amado que me escuchas, ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento. La vida no es un juego. Muchos se han dedicado, como Nimrod, el bisnieto de Noé, a construir una torre llamada Babel y hacerse un nombre. Construyamos una torre que llegue al cielo y construyamos un nombre por si fuésemos esparcidos. Nos dice Génesis capítulo 8, revísalo, que muchos están construyéndose un nombre, pero si te pregunto cuál es el nombre de tu tatarabuelo, quizá no lo sepas. Si te digo cuál fue el nombre de el presidente de Colombia o el presidente de tu nación en 1935, ya no te acuerdas, aunque fueron muy famosos, muy importantes y muy reverenciados. Todos, como dice Eclesiastés 9, su memoria está puesta en olvido y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo del sol. Nuestra vida tendrá un verdadero sentido en la medida que nos dediquemos y nos esforcemos por engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Engrandécele a Él. Él es el grande. Intervinieron muchos en el juicio. Intervino Anás, que no tenía nada que ver. Intervino Caifás, que sí era sumo sacerdote, pero lo declaró blasfemo. Lo llevaron a Poncio Pilato. Lo llevaron a Herodes. Ninguno encontró contra él, de los políticos encontró contra él absolutamente prueba de pecado o de delito. Los religiosos le inventaron la blasfemia, le inventaron los testigos. Intervinieron los soldados romanos, intervino Barrabás, intervinieron muchos. ¿Y cuántos vinieron en arrepentimiento? Este es el tiempo aceptable para que vengas a nuestro Señor Jesucristo. No tardes más, mi amado que me escuchas, en aceptar, porque mucho sufrió, mucho padeció, y estoy detallándote todo lo que ocurrió en la muerte, en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que esto cobre sentido y lo aceptes con tu corazón como una verdad salvadora, para justificarte delante de Dios. El que no cometió pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justificados delante de Dios. No cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La invitación es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ven a los brazos del Salvador, que tanto sufrió por ti, y crezca el reino de los cielos, por lo menos con un alma más. Esa alma que me escuchas, tú que me escuchas, amado varón de Dios, y tú que ya has venido, vive una vida virtuosa y pidamos su gracia. Dile conmigo, inclina tu rostro y repite conmigo esta corta oración. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida, el reino del perdón, del respeto, de la tolerancia, de la humildad, de la paciencia, de la integridad, de la fidelidad, de la generosidad, del amor como vínculo perfecto. Te entrego todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo.
mi mente, mis emociones y mi voluntad. Dame el deseo de estudiar tu palabra, sabiduría para comprenderla, fortaleza para obedecerla. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios, por este tiempo maravilloso que nos regalas, por esta historia real, verdadera, en la que el Dios eterno dejó su trono de gloria, dejó su gloria a un lado para hacerse hombre como yo, sencillo. Hazme sencillo como tú, humilde como tú y manso de corazón. Desmonta, Señor, todo mi orgullo y prepotencia y vanidad. Señor, quiero ser un vaso útil en tus manos. Clamo, Dios, por todos estos siervos de Jesucristo, tu manada pequeña. Clamo, Dios de la gloria, por nuestra nación, por nuestros presidentes, por nuestra América. Clamo, Dios de la gloria, por los que están en eminencia. Clamo, Dios, también por la insurrección, por los rebeldes, por los delincuentes comunes, por las víctimas de la violencia, por los que están secuestrados, por todos los ladrones, bandidos, prostitutas, delincuentes comunes, ateos, por los que tienen un credo distinto, especialmente por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús. Quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.